Los piratas de Berbería, o corsarios de Berbería, uso ambos términos indistintamente, tenían una larga historia. Recibieron ese nombre porque operaban desde bases en la costa norte de África, abarcando lo que hoy son Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. Y en ese entonces, el grupo étnico principal que habitaba ahí eran conocidos como los bereberes, y de hecho todavía lo son en gran parte de esa región. Una corrupción de este término en los idiomas europeos cambió las A por E, y así surgió el término piratas de Berbería. Como un grupo vagamente organizado de saqueadores, en realidad pueden rastrear su historia hasta el siglo VIII, poco después de la conquista de la zona y de la península ibérica, por las primeras oleadas de expansión islámica. Su alcance era amplio. Tras la Reconquista, las costas españolas y portuguesas eran los objetivos principales por su cercanía, pero también atacaron ciudades-estado italianas, islas mediterráneas, la costa sur de Francia, la Atlántica francesa y la sur de Gran Bretaña a medida que los piratas crecían en confianza y número. En el siglo XVI, los pequeños estados de la costa de Berbería estaban nominalmente bajo control otomano. Gracias al respaldo estatal, avances navales y una oleada de reclutas, en gran parte por la expulsión de grupos étnicos y religiosos en Europa, los ataques piratas crecieron notablemente, saqueando y despoblando islas y pueblos costeros. Porque los piratas de Berbería tomaban la frase «roba todo lo que no esté clavado» de manera muy literal, y además llevaban palancas para desclavar algunas de las cosas que sí lo estaban. Como los humanos en la mayoría de sociedades civilizadas no suelen estar clavados, se llevaban muchos esclavos y sus pertenencias. A veces estas incursiones buscaban capturar esclavos. Esto causó una gran disminución de las poblaciones en zonas costeras e isleñas europeas, muchas de las cuales no han recuperado su población o densidad de asentamiento hasta hoy. Las potencias europeas no lo toleraron y enviaron numerosas expediciones holandesas, inglesas, francesas, españolas, italianas, portuguesas y de otros países para suprimir el problema, ya que también se atacaba la navegación cercana a las costas. Estas misiones no solían ser difíciles, ya que los barcos piratas eran pequeños y rápidos, incapaces de enfrentar ni a un pequeño escuadrón de fragatas. Aunque tenían grandes números y muchas partidas de abordaje, eran ineficaces contra buques de guerra con bordas altas y cañones. Por otro lado, sin embargo, cada una de estas expediciones generalmente solo se preocupaba por detener los ataques a sus propios barcos y costas. Los estados de Berbería eran numerosos, generalmente centrados en una ciudad portuaria particularmente grande, así que una expedición inglesa que lograra la cooperación, por ejemplo, de los reinos de Túnez y Trípoli, como ocurrió en 1675, no tendría ningún efecto sobre los ataques a posesiones o barcos ingleses que provinieran de Marruecos o Argel. Los dos primeros estados aún podían atacar cualquier objetivo que no fuera inglés. Sitiar y ocupar toda la costa norteafricana era inviable, incluso para España, la potencia más cercana. Tarde o temprano, incluso los estados piratas que habían hecho la paz dejarían de ser vigilados o la potencia estaría ocupada en otra guerra y volverían a atacar indiscriminadamente. Como resultado, muchos de los tratados que se establecieron tomaron la forma de tratados de tributo. Se hacía un pago de regalo una vez que se firmaba el tratado y luego se enviaba una suma menor al estado pirata cada año, que podía consistir en dinero, bienes o una mezcla de ambos, para que los barcos de esa nación no fueran atacados. Por supuesto, ya sabes, con el interés de sacar aún más dinero de la gente, los estados de Berbería solían usar el más mínimo pretexto para decir que el tratado se había roto y que todo volvía a empezar, y que si querías paz de nuevo, bueno, tendrías que pagar otro gran acuerdo de paz y negociar un precio de tributo un poco más alto. Sin embargo, todo esto es un breve resumen de algo que podríamos volver a revisar con más detalle en algún momento en el futuro. El tema principal de hoy es lo que les sucedió a los piratas de Berbería en el último medio siglo más o menos de su existencia. Para esto retrocedemos a 1783 y cruzamos un océano como punto de partida, aunque sea brevemente.
El poder de la Marina Real disuadió por un tiempo a los corsarios de Berbería de atacar barcos con banderas británicas. Pero en las etapas finales de este año en particular, los Estados Unidos de América fueron reconocidos como una nación independiente con la firma del Tratado de París. Esto significaba muchas cosas, pero para los propósitos de este video, significaba que los barcos estadounidenses que enarbolaban la bandera de las barras y las estrellas ahora serían reconocidos en todo el mundo como operando bajo los auspicios y la protección del gobierno de los Estados Unidos y solo del gobierno de los Estados Unidos. Al año siguiente, en 1784, los corsarios de Marruecos avistaron un pequeño barco, el bergantín Betsy, que enarbolaba dicha bandera. Sin tratado ni temor hacia el nuevo gobierno, los piratas abordaron, capturaron el barco y retuvieron a la tripulación para pedir rescate. Como veremos, esto fue una introducción relativamente leve para Estados Unidos al tratar con los piratas de Berbería. Otros serían mucho menos complacientes. Tras terminar la guerra con el Imperio Británico, Estados Unidos buscó un tratado comercial que pusiera a su flota mercante bajo las mismas protecciones de la Marina Real que antes. La respuesta británica, tras revisar una respuesta inicial que probablemente consistía en varias páginas de palabras, sí, claro, en múltiples formas. Cambió a una nota que describía la propuesta como no estando en los intereses comerciales de Gran Bretaña. Eso básicamente terminó con esa idea. Francia resultó ser más accesible para ofrecer la protección de sus barcos a los estadounidenses, pero como en ese momento la guerra anglo-francesa de 1778 a 1783 acababa de concluir a un costo ruinoso para el tesoro francés, muchos barcos de guerra franceses ahora estaban bajo nueva propiedad británica, y los efectos secundarios de todo esto estaban llevando a Francia hacia una revolución, que en este punto estaba a menos de 5 años de distancia. Ese paraguas francés tenía muchísimos agujeros. Esto se vio cuando en 1785 Thomas Jefferson elogiaba el libre comercio al mundo, mientras que los piratas de Argel lo interpretaban como libre paso de barcos, mercancías y tripulación estadounidenses a sus manos armadas. Hay que decir que los británicos estaban disfrutando la oportunidad de una pequeña venganza y difundieron ampliamente informes sobre estas incautaciones como asuntos de preocupación para todos en la región, pero, por supuesto, no había nada que pudieran hacer al respecto, ya que los barcos en cuestión estaban navegando bajo una bandera independiente y por lo tanto no estaban bajo su protección. Esto amplificó la amenaza percibida para la navegación estadounidense mucho más allá de los barcos realmente capturados, y las tasas de seguro para cualquier barco con bandera estadounidense que intentara entrar o acercarse al Mediterráneo se multiplicaron por 20, paralizando el comercio estadounidense en la región, ya que ahora era inasequible y nada competitivo iniciar un viaje allí, incluso sin ataques. Esto no fue ayudado por el Congreso, que ya lo veían venir, quienes al comenzar las negociaciones que resultaron en el Tratado de París, inmediatamente comenzaron a vender la Marina Continental, la predecesora de la Marina de los Estados Unidos, y en el lapso de 2 años después de que se firmó el Tratado de 1783, apoyados por Jefferson, quien abogaba por el libre comercio, el país naciente tenía precisamente cero capacidad para ejercer la defensa de su flota mercante en el extranjero. Extrañamente, Jefferson continuaría manteniendo posturas mutuamente contradictorias, ya que por un lado abogaba por la guerra contra los piratas, pero al mismo tiempo se oponía rotundamente a cualquier medida que se propusiera para darle a Estados Unidos los medios para luchar realmente esa guerra. De todos modos, Marruecos resultó ser, como mencionamos antes, un problema sorprendentemente fácil de resolver. En realidad, ellos querían un tratado con Estados Unidos y la captura del Betsy había sido un acto de agravio para llamar su atención, ya que las negociaciones intermitentes para intentar conseguir algún tipo de tratado con Estados Unidos habían estado ocurriendo desde casi la Declaración de Independencia. Así que un tratado de amistad firmado en 1786 resolvió en gran parte ese problema, aunque algunos piratas independientes que operaban desde los puertos de ese estado seguirían siendo una molestia menor de vez en cuando.
Cuando Francia colapsó en una revolución y luego inició las guerras napoleónicas, los piratas de Berbería aprovecharon para atacar objetivos más débiles y vulnerables, supuestamente bajo auspicio de varios estados europeos. Con muchos buques de guerra de diversas banderas navegando por la guerra, estas expediciones largas eran mucho más riesgosas para los piratas. Además, se construían más fortificaciones costeras, igual de efectivas contra piratas que contra buques de guerra. No obstante, los piratas ajustaron sus acuerdos de tributo para compensar. España, por ejemplo, ese mismo año en que los piratas argelinos iniciaron su campaña contra los barcos estadounidenses, tuvo que pagar no solo tributo financiero, sino también suministrar suficientes cañones y municiones para equipar una flotilla de barcos piratas, así como abastecer su arsenal de armas cortas y cargas de munición. Tampoco debe imaginarse que todo esto era una colección desorganizada de maleantes. Las operaciones piratas estaban bien organizadas y financiadas. De hecho, llamarlos piratas es más bien un reflejo de su comportamiento general. Técnicamente eran una extensión del Estado o posiblemente corsarios, ya que en realidad trabajaban para los gobernantes de las ciudades y estos gobernantes eran reconocidos como entidades soberanas. Los ataques piratas eran en gran parte gestionados por el Estado, y cada expedición se anunciaba para que locales compraran acciones que financiaban tripulación y suministros. A cambio recibían una parte proporcional de las ganancias cuando los barcos regresaban, idealmente con barcos capturados valiosos. Los propios barcos, en esta etapa, a menudo eran embarcaciones capturadas, que habían sido reacondicionadas como naves de asalto o barcos construidos específicamente para ese propósito que se habían exigido como otra forma de tributo útil. Las embarcaciones más pequeñas de escolta se parecían más a las galeras antiguas, pero las flotas piratas en general eran una amplia mezcla de casi todas las tradiciones de construcción naval que se podían encontrar en los mundos del Mediterráneo y el Atlántico. Aún así, 1785 ofrecía esperanza a los marineros mercantes estadounidenses, pues Francia y España anunciaron una expedición conjunta contra Argel, principal estado de Berbería. Aunque la Marina Real no apoyaba el ataque, enviaba 5 navíos de línea y 4 fragatas para observar lo que ocurría. Muy pronto, los periódicos empezaron a informar sobre la destrucción de la ciudad pirata y los comerciantes estadounidenses regresaron en masa a las ricas zonas de comercio. Pero al llegar, hallaron el Mediterráneo casi en ley marcial. Los barcos mercantes navegaban bajo la protección militar de sus respectivas armadas. Sin armada para defenderlos, los barcos estadounidenses destacaban más y los piratas los atacaban frenéticamente. Lo que realmente sucedió fue que los argelinos habían atraído a las fuerzas franco-españolas al fondo del puerto y luego se volvieron contra los atacantes en esas aguas confinadas. En lugar de una exterminación, el ataque terminó en un tratado entre Francia, España y Argel, y el enriquecimiento de Argel en forma de un gran tributo inicial y, por supuesto, un tratado estándar que prometía aún más tributos en el futuro. En general, Argel, como líder de los estados bárbaros, era un enemigo más duro que Marruecos, cuyo gobernante buscaba lucrar del comercio y la piratería, mientras que el de Argel se conformaba con los ingresos de la piratería y los tributos pagados para evitarla. Como Estados Unidos no tenía una armada para oponerse a él y en los intentos de negociación para asegurar la liberación de las tripulaciones estadounidenses capturadas, también quedó claro que no tenían el dinero para sobornarlo tampoco. Él no veía ningún problema en enriquecerse a costa de bienes estadounidenses, barcos estadounidenses y, por supuesto, una vez que la tripulación había sido capturada, esclavos estadounidenses. Todo esto desató una enorme serie de discusiones allá en Washington. Todos coincidían en que el gobierno de Estados Unidos debía recaudar dinero, pero diferían en su destino. Debería gastarse en una marina para obligar al gobierno argelino a llegar a un acuerdo, lo que implicaría un costo inicial más alto pero con ahorros a largo plazo, o simplemente deberían pagarle a los piratas, lo cual costaría menos de inmediato pero representaría un gasto continuo bastante considerable que podría extenderse indefinidamente.
En este punto, el Congreso también carecía de la capacidad para imponer impuestos continuos en todos los estados, y tampoco tenía el poder para aprobar leyes que regularan el comercio, lo que complicaba aún más cualquier decisión o tratado que pudiera celebrarse. Mientras tanto, las demoras hicieron que el precio exigido por los gobernantes de Argel aumentara en un par de órdenes de magnitud. Para agregar aún más problemas a la situación, varias potencias europeas estaban en proceso de negociar sus propios tratados renovados con los corsarios, lo que les permitía reducir la escolta militar y además aislaba aún más a los barcos estadounidenses, convirtiéndolos en presas fáciles, ya que los barcos mercantes europeos ahora estaban en su mayoría protegidos tanto por la palabra del gobierno de Argel y de los otros estados berberiscos, así como por algún que otro buque de guerra. Estas tensiones impulsaron la redacción de la nueva Constitución de los Estados Unidos en 1787, permitiendo al Congreso crear leyes y tratados para regular el comercio y recaudar impuestos en todos los estados, además de otorgarle poder para formar y mantener un ejército nacional, que en ese contexto era una marina. El proceso de ratificación y negociación tomó mucho tiempo, y los piratas berberiscos siguieron atacando mientras la década de 1780 cambiaba a la de 1790 y continuaban los debates constitucionales en Estados Unidos. Esto se complicó aún más con el estallido de las guerras napoleónicas, que hicieron las rutas marítimas aún más peligrosas. 1791 vio la muerte del gobernante de Argel, y su sucesor siguió la antigua práctica de exigir presentes y regalos de todas las potencias con las que había heredado un tratado, para permitir que su tratado continuara. La mayor parte de Europa se encontró enviando aún más dinero, armas, barcos y otros productos útiles a Argel, con la excepción del Reino Unido, cuya armada el nuevo gobernante observó y luego envió rápidamente un tratado renovado a Londres sin solicitar ningún pago adicional. La otra excepción fue Francia, que simplemente estaba en el proceso de guillotinar a todos los que veía y, por lo tanto, no estaba en posición de hacer mucho, aunque esto sí significó que los barcos franceses pronto se añadieron a la lista de objetivos aceptables para la piratería. El ingreso constante y el material bélico fortalecieron a los piratas, permitiéndoles hacer un tratado con Portugal, que por algunos años protegió barcos estadounidenses de asaltos piratas. Así, en gran medida, confinó el problema al Mediterráneo. En 1793, tras la paz, la Armada portuguesa solo pudo observar cómo 8 barcos argelinos cruzaban el estrecho de Gibraltar hacia el Atlántico en busca de barcos estadounidenses. En menos de un mes, 11 barcos estadounidenses y sus tripulaciones quedaron como huéspedes involuntarios bajo las armas del puerto de Argel. El aumento de bajas de mercantes llevó a que en 1794 se autorizaran 2 acciones: construir 6 fragatas para proteger intereses estadounidenses y pagar más a los piratas argelinos para liberar rutas comerciales que eran muy lucrativas para transportistas neutrales mientras Europa iba a la guerra y las grandes armadas capturaban barcos enemigos, obligando a los mercantes a operar en convoyes más lentos y difíciles de manejar. Hacia finales del año, entonces, se concluyó un tratado con Argel, acordando el pago de $600,000, un 20% más de lo que se había aprobado para construir toda la nueva Marina de los Estados Unidos, junto con un acuerdo adicional para pagar un tributo anual valorado en $40,000. Mezcla de dinero, armas y materiales. Sin embargo, hubo una serie de gastos adicionales involucrados, como regalos y cosas por el estilo, y este era solo el precio de la paz a partir de la fecha de la firma. Para asegurar la liberación de los estadounidenses que ya habían sido tomados prisioneros, se exigieron $200,000 adicionales, y la naturaleza exacta del tributo se especificó principalmente en forma de suministros y materiales navales, que tendrían que ser fabricados o adquiridos, y esto también incluía la construcción de una fragata de 36 cañones, ya que el gobernante argelino aparentemente había decidido usar el tratado para convertir a Estados Unidos en una especie de astillero operado a distancia para impulsar sus actividades piratas. Sin embargo, esto no vino sin beneficios.
Aunque los costos iniciales del tratado serían el mayor gasto del presupuesto estadounidense, en 1795 se estimaba que, gracias al libre comercio y menores costos de seguro, la economía recuperaría cerca del 150% del pago inicial de $600,000 anualmente, lo que impulsaba considerablemente la economía de ese tiempo, incluso considerando el tributo anual un poco más bajo. Por supuesto, no todo ese dinero regresaría a manos federales, pero se veía en términos de la capacidad general del país para aumentar su riqueza. Tratados separados con España y el Reino Unido ese año auguraban un futuro prometedor para el comercio estadounidense, por lo que el Congreso decidió suspender de inmediato el trabajo en la naciente Marina de los Estados Unidos. Solo debían terminar el United States Ship United States, el United States Ship Constitution y el United States Ship Constellation. La mayoría de los otros 3 barcos quedarían incompletos en los astilleros por falta de fondos. La empresa casi fracasó, pues el Congreso cayó en luchas internas sobre cómo recaudar el dinero, y los pagos tardaron 18 meses en cruzar el océano. Durante ese tiempo, Argel dejó claro que el tratado no se implementaría sin el pago. Fue necesario acelerar un bergantín, 2 goletas y una fragata de 36 cañones solo para evitar que los piratas cancelaran el acuerdo por falta de pago, lo que llevó a una situación irónica, de que los astilleros estadounidenses estaban construyendo una fuerza naval más grande, al menos en número, para los piratas de Argel que la que estaban construyendo para toda la Marina de los Estados Unidos en un momento dado en 1796. Debido a la fiebre amarilla en Estados Unidos y al aumento del conflicto entre Gran Bretaña y Francia, no fue hasta principios de 1798 que los barcos, equipo, suministros y dinero, con un costo de cerca de $1 millón, llegaron a la bahía de Argel. En paralelo a esto, hubo intentos de asegurar la paz con los 2 últimos estados de Berbería, Túnez y Trípoli, y en esto se encontraron con un aliado inesperado, la propia Argel. Se firmaron tratados que sumaban alrededor de $200,000, además de equipo naval, regalos y una goleta equipada para Túnez, junto con un modesto acuerdo de tributo anual para cada uno, lo que en teoría significaba que la navegación estadounidense estaba a salvo de las depredaciones de todos los reinos de Berbería. Parte del dinero del tributo regresaba a Estados Unidos porque el gobernante de Argel ordenó 2 fragatas más a astilleros estadounidenses. Aunque hubo inquietud, se permitió porque esto haría a Argel más fuerte, pero era poco probable que rompiera el tratado mientras sus barcos estaban en construcción y podían ser incautados. A fines de la década de 1790, la cuasi guerra con Francia desvió la atención de la Marina estadounidense del Mediterráneo. Al notar que la flota mercante quedaba de nuevo sin protección y que más barcos estadounidenses llegaban a aguas mediterráneas, los 3 estados de Berbería con tratados de tributo aprovecharon agravios, reales o imaginados, para atacar de nuevo la navegación estadounidense. Aunque era molesto, la Marina de los Estados Unidos no podía actuar de inmediato porque los franceses capturaban barcos estadounidenses 10 veces más que los corsarios de Berbería, así que eran la prioridad. El hecho de que, a diferencia de los piratas lejanos, algunos barcos franceses realmente estaban capturando barcos estadounidenses, no solo frente a la costa de Estados Unidos, sino incluso dentro de los propios puertos estadounidenses, explica aún más esa asignación de prioridad en particular. Así, las 3 fragatas restantes serían retomadas, se ordenaron nuevos buques de guerra y se convirtió temporalmente algunos barcos mercantes en buques de guerra. Esto pondría fin a la cuasiguerra a favor de Estados Unidos, pero al descuidar el Mediterráneo quedaron endeudados por $290,000 por pagos atrasados y mayores demandas de tributo. Argel llegó a exigir uno de los nuevos barcos de línea de 74 cañones autorizados por el Congreso para la Marina de los Estados Unidos, en vez de parte de la deuda pendiente. Esos barcos de 74 cañones fueron cancelados y Argel nunca tuvo su barco de línea. Pero aún así, al pasar del siglo XVIII al XIX, la humillación seguía acumulándose.
La fragata United States Ship George Washington llegó con pagos de tributo a Argel ese año, y luego se le ordenó embarcar el pago de tributo que Argel debía a su vez al sultán otomano y llevar la carga de Argel al sultán otomano ondeando una bandera argelina. El capitán Bainbridge quería negarse, pero era un solo barco pequeño bajo los cañones del puerto y, sin apoyo a la vista, tenía pocas opciones. La tripulación se vio obligada a observar cómo un buque de guerra de Estados Unidos tenía su bandera arriada por piratas y reemplazada antes de ser enviado a hacer un recado para una potencia extranjera. Trípoli expulsó al cónsul estadounidense tras rechazar sus demandas de más tributo y amenazó con reanudar saqueos si no se cumplían sus exigencias. Eventualmente declararon la guerra y en 1801 el comercio estadounidense, que había crecido en el Mediterráneo, volvió a estar en riesgo. Jefferson, quien en ese momento acababa de ser elegido presidente, ahora se encontraba en la extraña posición de enviar una marina cuya creación había criticado duramente para pelear la guerra que él mismo había pedido durante años. Se enviaron 3 fragatas y una goleta, pero no se mandaron embarcaciones más pequeñas con poco calado para operar dentro de un puerto, en parte por razones económicas. Zarparon con reglas de enfrentamiento muy restrictivas. Se les permitía defender barcos estadounidenses, pero no se les permitía emprender ninguna acción ofensiva de ningún tipo. Los barcos United States Ship Presidente, Philadelphia, Essex y Empresa llegaron en el verano de 1801 y la United States Ship Empresa capturó pronto a un asaltante de la Triple E. Sin autorización para tomar premios, tuvieron que liberar a la tripulación y al barco, pero antes arrojaron todos los cañones por la borda. Esto causó las habituales disputas políticas, pero en 1802 la Marina de Estados Unidos obtuvo autoridad para actuar como buques de guerra, lo que permitió imponer rápidamente un bloqueo a Trípoli. Desafortunadamente, en ausencia de embarcaciones de poco calado, las naves más ligeras de los piratas pudieron mantener rutas de suministro y realizar incursiones ocasionales contra barcos mercantes estadounidenses, simplemente navegando sobre bajíos poco profundos donde los buques de guerra de la Marina de los Estados Unidos, diseñados para el océano, no podían seguirlos. 5 nuevos barcos llegaron para relevar a la fuerza original, pero la falta de progreso comenzó a envalentonar a los otros estados piratas. Túnez y Argel comenzaron a escalar amenazas y demandas, e incluso Marruecos, hasta entonces amistoso, inició hostilidades. Esto último porque Estados Unidos se había negado a permitir que los barcos de grano marroquí continuaran comerciando con Trípoli mientras permanecía bajo bloqueo. Para el otoño, el bloqueo había colapsado y fue abandonado en favor de una medida mucho más defensiva. Los buques de guerra escoltaban a los barcos mercantes estadounidenses que navegaban por las aguas en disputa. Con el avance de la guerra y el aumento de costos, el escuadrón estadounidense se redujo en invierno. Estados Unidos buscó reagruparse y, en la primavera de 1803, envió más barcos y un nuevo comandante, Eduardo Preble, prometiendo poner en servicio embarcaciones de ataque de poco calado necesarias para cerrar el bloqueo. Desafortunadamente, mientras esperaban su llegada, se desarrolló un incidente bastante famoso. El capitán Bainbridge, al mando del United States Ship Philadelphia, intentó perseguir una embarcación pirata, pero encalló su barco y la fragata fue rodeada por naves de Trípoli, rindiéndose pronto. El Philadelphia fue remolcado al puerto y empezaron a convertirlo en un potente barco pirata. Sin embargo, con la ayuda de una carta codificada de Bainbridge, quien estaba prisionero en el mismo puerto, Preble ordenó al teniente Decatur, al mando del United States Ship Enterprise, destruir el Philadelphia en lugar de dejarlo en manos enemigas. Para lograr este objetivo, el Enterprise capturó un pequeño barco tripolitano, lo renombró como Intrépido y lo llenó de material combustible. Tras ensayar el abordaje de una fragata estadounidense lejos del puerto enemigo, el Intrépido se infiltró de noche, simuló ser una nave local y abordó el Philadelphia para incendiarlo.
Ahora, bajo el fuego de algunos de los defensores, el Intrépido recibió una última ayuda del Philadelphia cuando los depósitos de municiones de este último explotaron, proporcionando suficiente distracción para que la embarcación más pequeña pudiera escapar a salvo. En 1804, finalmente llegaron las embarcaciones de ataque de poco calado que los comandantes estadounidenses habían solicitado durante 18 meses. Así comenzaron los asaltos estadounidenses para debilitar la flota y defensas de Trípoli, aunque no sin costo. El Intrépido fue enviado otra vez como barco incendiario con miles de libras de explosivos para detonar contra los muros del castillo del gobernante, pero fue interceptado a pocos cientos de metros y la tripulación prefirió detonar los explosivos antes que ser capturada. Estos asaltos se sumaron a un acuerdo con Ahmed, hermano del gobernante de Trípoli, Yusuf, para lanzar una ofensiva conjunta terrestre y marítima que destituiría al actual gobernante. Ahmed prometió un tratado más indulgente a cambio. Esta campaña comenzó tomando el puerto más pequeño de Derna, en una operación que se llevó a cabo con los hombres de Ahmed, en coordinación con los barcos Argus, Hornet, Nautilus y su contingente de marines. Pero resultó que esto fue lo más lejos que se llegó por el momento. Las fuerzas estadounidenses en Trípoli lograron un tratado con Yusuf, obligando a Ahmed a abandonar el reino otra vez, aunque le prometieron devolverle a su familia, tomada como rehén por su hermano años antes. Sin embargo, como Trípoli era tanto un país como una ciudad, el asalto a Derna sí tuvo un efecto duradero. La frase «hasta las orillas de Trípoli» en el himno de los marines de Estados Unidos se debe a que los marines participaron en esa batalla. Este tratado fue mucho más favorable para Estados Unidos que el anterior. Ya no se exigiría más tributo, aunque se necesitaron $60,000 para recuperar a la tripulación del Philadelphia. Todo el asunto se volvió pronto disputa política en casa, mientras que el avance de las guerras napoleónicas eclipsó la mayoría de las noticias navales en el Mediterráneo. En particular, ambos partidos principales involucrados, el Reino Unido y Francia, se negaron a reconocer cualquier idea de derechos de comercio neutral para los barcos estadounidenses, lo que, con la conquista de la mayor parte de Europa por parte de Napoleón, de repente significó que la mayoría de los puertos en el Mediterráneo estaban cerrados para los barcos mercantes de Estados Unidos. El bloqueo británico de Europa también redujo la cantidad de barcos disponibles en general, lo que a su vez disminuyó los ingresos de varios estados de Berbería, y, en los siguientes años, esto los llevaría a buscar maneras de atacar los barcos que seguían activos, sin importar si técnicamente existía un tratado previo con esa nación en particular. En este contexto ocurrió el incidente del Leopard. El United States Ship Chesapeake fue a verificar que los corsarios cumplieran los tratados, pero se negó a entregar desertores de un barco británico que se habían reincorporado a la Marina de Estados Unidos, alegando que algunos podrían ser ciudadanos estadounidenses. Aunque los detalles exactos de ese intercambio son más relevantes para la guerra de 1812, terminó con el Leopard disparando al Chesapeake, dañándolo y forzando la entrega de los desertores, además de obligarlo a regresar al puerto para reparaciones. El hecho de que no llegara y tomara una estación de patrulla en el Mediterráneo solo envalentonó a los diversos estados de Berbería mientras los barcos mercantes estadounidenses navegaban frente a sus costas, y para 1807 esto ya había escalado a ataques directos una vez más, ya que las crecientes tensiones con los británicos habían provocado la retirada de todos los barcos estadounidenses restantes en el Mediterráneo, y pronto los estados piratas se encontraron exigiendo tributo para evitar más capturas. Esto significó que Estados Unidos tuvo que volver a pagar pequeñas cantidades de tributo, ya que había muy poco más que pudieran hacer, especialmente una vez que Estados Unidos terminó luchando en la guerra de 1812 y necesitaba cada barco disponible simplemente para intentar mantener la costa estadounidense. El único aspecto positivo, si es que se le puede llamar así, fue que la ley de embargo de 1807 y las leyes subsiguientes hicieron que la mayoría de los barcos mercantes estadounidenses se quedaran en casa de todos modos, así que en realidad no había tanto tráfico marítimo que proteger en cualquier caso.
Por supuesto, una vez que estalló la guerra de 1812, quedó claro para los estados de Berbería que Estados Unidos no iba a poder dedicar recursos para detenerlos, así que Argel lanzó rápidamente una serie de ataques contra los barcos mercantes estadounidenses que pudo encontrar. Por supuesto, con el Tratado de Gante que puso fin a la guerra a finales de 1814, eso significó que se podía volver a prestar atención a los estados piratas después de que tuvieran algunos años de saqueo feliz. Como se reconoció que el comercio renovado era vital para ayudar a reconstruir la devastada economía estadounidense, apenas 3 meses después de que concluyó la guerra con los británicos, se declaró la guerra a Argel y 10 barcos partieron de inmediato, seguidos por aún más poco después, elevando el total a 17, incluyendo varias poderosas fragatas construidas durante la guerra de 1812. Entrando rápidamente en el estrecho de Gibraltar, el escuadrón capturó rápidamente un par de buques de guerra argelinos y se dirigió hacia la capital misma. Navegando hacia la bahía y encontrando al Estado en un estado de caos por una serie de asesinatos y reemplazos, casi al nivel de la antigua Roma, en los niveles más altos, la flota estadounidense pudo imponer un tratado mayormente en términos estadounidenses que incluía que ya no se pagaría tributo. Una vez logrado esto, la flota siguió adelante y de igual manera forzó un acuerdo con las potencias que gobernaban en Túnez y finalmente llegó a Trípoli, donde además lograron forzar la liberación de todos los prisioneros y esclavos extranjeros. Aunque los hechos de la campaña de Waterloo opacaron estos logros en la mayoría de los periódicos, estos fueron suficientemente notorios para empezar a cambiar la actitud de las potencias europeas hacia los estados bárbaros, y menos estados aceptaron renovar el tributo al expirar sus tratados. El cambio de opinión sobre la esclavitud también fue un factor, ya que el Estado pirata seguía practicando tanto la esclavitud en general como las incursiones para capturar esclavos en particular, y con los británicos habiendo quedado como dueños de los mares tras las guerras napoleónicas, las patrullas británicas, así como otros barcos europeos, junto con el corte de las líneas de tributo, empezaron a empobrecer a los anteriormente ricos estados del norte de África. De hecho, los hábitos de los estados bárbaros de romper tratados para intentar asegurar o incluso obtener mejores condiciones para sí mismos resultaron cada vez más seguido en escuadrones de buques de guerra que llegaban para hacer cumplir los términos originales por la fuerza o incluso para obtener mejores condiciones para el estado europeo en cuestión. En 1816, una flota británica y holandesa navegó hacia la bahía de Argel, y cuando un artillero bárbaro disparó contra la fuerza, el buque insignia, el relativamente nuevo Queen Charlotte de primera clase bajo el mando de Eduardo Pellew, sí, ese mismo, abrió fuego con toda la potencia que correspondía a un barco de su tamaño, apoyado por el resto de la flota con disparos de cañón, bombas de mortero y cohetes. Toda la flota argelina, salvo 2 barcos, fue hundida. La propia Queen Charlotte se encargó de más de 2 docenas de pequeños barcos enemigos que intentaron abordarla en masa, y casi todas las defensas fueron demolidas violentamente y partes de la ciudad incendiadas. Esto fue suficiente para obligar al gobernante de Argel a aceptar los términos británicos, y la amenaza que representaban disminuyó por un tiempo, pero eventualmente la ciudad fue reconstruida y al final todo volvió a empezar. En 1824, Argel fue bombardeada de nuevo por un escuadrón británico y, tras arriesgarse varias veces, la zona fue invadida y ocupada por los franceses en 1830, cerrando para siempre el acceso de ese estado al mar. Asaltos de británicos y franceses en Túnez y Trípoli llevaron al primero a un comercio más comercial en las décadas de 1820 y 1830, y a que el segundo fuera anexado por los otomanos a fines de la década de 1830, eliminando la amenaza de ambos estados. Los últimos en resistirse fueron los marroquíes, o más específicamente el grupo conocido como los Piratas del Rif, quienes habían escapado en cierta medida del control del propio sultán de Marruecos. Durante las décadas de 1830 y 1840 se repetía un patrón. Un barco mercante era capturado, un buque de guerra intentaba rescatarlo, los piratas huían tierra adentro, algún pueblo o puerto costero era bombardeado, y si el mercante y su tripulación sobrevivían, eran recuperados, repitiendo el ciclo más tarde. En 1848, las acciones del último reducto de la piratería berberisca llegaron a un punto crítico, y el almirante Sir Carlos Napier atacó la costa marroquí con una pequeña flota.
Aunque un barco británico y algunos cautivos fueron rescatados, los piratas desaparecieron de nuevo, y pese a recorrer la costa, se halló poco que valiera la pena atacar. Así retomó una rutina bianual. Un buque de guerra llegaba, rescataba a los sobrevivientes del último ataque pirata, disparaba a algunos piratas y se iba con lo recuperado. Pero cada rescate les estaba costando cada vez más caro a los piratas. Un barco a vela con cañones de bala sólida podía causar algunos daños y bajas, pero a medida que avanzaba este periodo, los barcos de la Marina Real se volvieron gradualmente de propulsión a vapor y, por lo tanto, mucho más capaces de acercarse rápidamente a la costa, y los cañones mismos se estaban volviendo cada vez más grandes, armados con proyectiles explosivos y de metralla, que eran mucho más capaces de abatir a grandes cantidades de piratas expuestos, y así cada encuentro les costaba a los piratas más y más de sus hombres. Sin embargo, las aguas frente a la costa noroeste de África siguieron siendo peligrosas hasta 1859, cuando España tomó esa zona en su guerra con Marruecos. Aunque la zona seguiría siendo rebelde hasta bien entrado el siglo XX, en general esto marcó la caída del último bastión de lo que alguna vez fue una red de estados piratas de 1000 años de antigüedad que se extendía desde el Atlántico hasta la mitad del camino hacia Egipto, y los piratas berberiscos pasaron a la historia, al menos en su mayor parte. Eso es todo por este video. Gracias por ver. Si tienes algún comentario o sugerencia sobre un barco para revisar, háznoslo saber en los comentarios de abajo. No olvides comentar en la publicación fijada para preguntas de Dry Dock.